Afganistán, episodio 5. Like, suscríbanse, comenten qué tal. Gracias YouTube, los amo. A ver qué peto. Lo voy a subir un poquito para que no se escuche muy bajo. ¿Ahí escuchan bien? ¿No les subo más? Estábamos a punto de entrar a lo que parecía ser una mezquita en la ciudad de Herat, Afganistán. Mi guía Madi se había adelantado hasta la segunda puerta y yo me detuve en la entrada para capturar con mi cámara la impresionante fachada de azulejos. En ese momento sentí la mirada fija de dos cuidadores del templo que estaban a los costados, pero no le di mucha importancia y caminé hacia la puerta documentando mi experiencia. Fue entonces cuando la silueta de Madi, quien estaba parado junto a un militar que portaba un fusil AK-47... Bajo XD dice, bájale un poquito. Vale, le voy a bajar a donde estaba antes entonces, aquí. Me hizo una señal para que dejara de grabar y yo inmediatamente giré la cámara para no meternos en problemas. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de miedo el militar, te lo juro. Así que sin dejar de grabar, discretamente bajé la cámara y con mucho cuidado me aseguré de apuntar el lente hacia el techo y la cúpula de la entrada, mientras me acercaba a Madi y a un militar afgano que me observaba fijamente. Y fue en ese momento, parado ahí en la puerta, cuando entre nervios y una gran curiosidad, logré ver un patio interior repleto de tumbas que me dejó impresionado. Güey, yo veo ese militar, qué miedo, loco. Qué miedo, loco, un militar. Encima que no sabe que tú eres extranjero. Qué miedo, loco. Vamos, episodio 5, chamalín. Te hace pi. Literal, solo con un clic te manda al lobby. Las primeras guerras en Afganistán. Acabamos de visitar un lugar muy bonito, muy interesante. No me había tocado ver una mezquita como esa que tuviera diferentes lápidas alrededor del patio central de la plaza. Y está muy bonita, se llama Kasargov. Lamentablemente, y como muchas otras cosas aquí, no solo en Herat, sino en todo Afganistán, hay cosas en donde está prohibido grabar. Hay muchos lugares donde no puedes grabar, entonces... Híjole, hice todo lo posible de alguna manera por capturar nada más algunos momentos para que ustedes se dieran una idea de lo que era ese lugar. Pero estar ahí en persona fue muy impresionante porque tienen mucha historia en cada uno de los muros, en cada uno de las paredes o de las lápidas. Para donde voltees hay demasiada esencia de la historia y de lo que ha vivido este lugar a lo largo de varios siglos. Lamentablemente en la guerra civil se vio pues afectada la fachada y muchas de las estructuras fueron destruidas por la guerra, pero en 2015 se inició una restauración, entonces ahorita ya está un poquito en mejores condiciones que como la dejaron en la guerra. Por supuesto, los que ya me conocen y han seguido mis viajes por otros lugares del mundo saben que siempre encuentro la manera de documentar por más difícil que parezca. Al entrar a este templo, lo primero que llamó mi atención es que a diferencia de otras mezquitas en las que he estado, en este lugar no había un patio vacío o un gran espacio para caminar. En lugar de eso, yo estaba rodeado de tumbas y decenas de lápidas con inscripciones en árabe y persa, y fue ahí cuando entendí que esta no era una mezquita, sino un santuario y una especie de panteón con tumbas de más de 500 años de antigüedad. Se trata del santuario de Abdullah Ansari de Herat. Y Abdullah era un hombre que nació en la ciudadela de Herat, que ya te mostré en el episodio anterior, a principios del siglo XI y se convirtió en una figura importante para el Islam gracias a sus talentos como poeta, orador y escritor que ayudaron a esparcir las creencias del Islam a lo largo y ancho de toda esta región. Debido a esto, al morir Abdullah Ansari de Herat, se convirtió en una especie de santo musulmán y su legado continuó siendo un orgullo para los habitantes de esta ciudad durante muchos siglos más. Fue así como casi 500 años después, en 1424, un sultán llamado Shah Rukh, que en aquel entonces gobernaba a un gran imperio y estableció su capital precisamente aquí, en la ciudad de Herat, mandó reconstruir la tumba de Abdullah Ansari de Herat para convertirla en este increíble santuario dedicado a su memoria. Y todas las tumbas que tenía a mi alrededor en este momento eran de gobernantes, científicos y la élite social de los que vivieron en esta ciudad durante aquella época.
Pero ¿cuál era este gran imperio del cual bebé, Shah Rukh sí. era heredero y gobernante y por qué es tan importante en nuestra historia sobre Afganistán? Jiji. Se trata del gran imperio Timúrida y durante su paso por esta ciudad construyeron mucho más que este Yo me voy a santuario. poner Y cómodo, para ¿ya? entender mejor las tragedias de lo que se vive hoy en día en Afganistán, ahora te voy a llevar a otro impresionante lugar aquí en la ciudad de Herat. Vamos a dirigirnos ahorita a otro lugar. Estoy un poquito estresado, no estresado, pero pues sí lamento mucho a veces en este tipo de destinos que no pueda documentar tan fácil como quisiera para ustedes. En destinos como Corea del Norte o como Venezuela, un poquito en Chernobyl también, que a veces está prohibido grabar en ciertas zonas. Digo, obviamente se entiende, son las reglas, pero también hay veces que es como las cosas que estoy viendo me impresionan tanto, me llaman tanto la atención y me impactan tanto que quiero compartirlas y mostrarlas, y a veces me da esa ansiedad de decir, qué lástima que la gente no pueda ver esto y qué lástima que no pueda capturarlo con mi cámara para que ustedes lo puedan disfrutar, conocer y aprender sobre estos lugares, porque entiendo que pues muchos de ustedes en algún momento de sus vidas probablemente puedan viajar a estos lugares, muchísimos más lamentablemente no podrán, entonces estos videos es la única manera en que pueden conocerlo. Nos dirigíamos ahora a la mezquita más importante de la ciudad de Herat. En el camino, nuevamente el tráfico y el caos haciendo más interesante el recorrido, y en ocasiones teníamos que tomar rutas alternas para evitar el congestionamiento de las avenidas. Fue así como pasamos por una calle en la cual se encuentra una escuela y al poner atención a los detalles, noté que mientras todos los niños salían de sus clases, la puerta estaba fuertemente resguardada por guardias de seguridad. Algo que en México o en otros países también sucede con frecuencia y es de lo más normal, pero en este caso, cada uno de los guardias portaba uniformes militares y rifles de alto calibre. Al ver esta escena me impresionó lo acostumbrados que están los niños y adultos para ver este nivel de seguridad y cantidad de armas de alto calibre en las calles como si fuera algo tan casual. Pero luego recordé que tan solo unos días antes, un grupo de talibanes colocó una autobomba en la salida de una primaria, ocasionando la muerte Claro, todo azul. Mira, más azul que el mar. de 50 niñas de esa escuela y dejando a más de 100 personas heridas. Déjeme la Y todo exista, porque no. según la creencia Arriba de los Barcelona. talibanes, las niñas merecían morir por el simple hecho de no Escucha. haber sido fieles a las intensas creencias del Islam radical. A la madre. Amigos, estamos en este momento frente a otro de los lugares importantes de aquí de Herat. Es la mezquita Friday Mosque. Y bueno, está muy bonito. Tenemos una decoración de muchos mosaicos alrededor de toda la fachada. Y precisamente aquí a un lado, o en una de las laterales de la mezquita, tenemos una fábrica de mosaicos. Y no es cualquier fábrica de mosaicos, es una fábrica de mosaicos en donde lo siguen haciendo a mano con la misma técnica que utilizaban hace cientos de años. Y vamos a entrar para conocer cuál es el proceso, cuál es la elaboración de todas estas piezas decorativas, que la verdad son una obra de arte, todo lo que crean con esto, todas las imágenes y todas las fachadas que crean con estos mosaicos hechos a mano. La gran mezquita de Herat, o Friday Mosque of Herat, es el lugar ideal para explicarte toda esa parte de la historia que convirtió a Afganistán en un país musulmán, lo cual de cierta manera es uno de los motivos principales por el cual esta región del dejemos mundo ese se tema, vamos a encuentra ver en el guerra video. desde hace cientos de años y hasta la actualidad. Verás, en el episodio anterior te platiqué que aproximadamente 300 años antes de Cristo, el famosísimo Alejandro Magno extendió los dominios del Imperio griego desde el Mediterráneo hasta la India, conquistando grandes territorios para el reino de Macedonia, incluyendo lo que hoy en día es Afganistán, y durante un tiempo vivió aquí, en la ciudad de Herat. Pero el reino de Macedonia no fue el único que se estableció en esta región del mundo, ni Alejandro Magno fue el último conquistador que pasó por aquí. De hecho, a lo largo de la historia han habido un montón de imperios y conquistadores queriendo gobernar en Asia Central. Y entre el siglo VII y el siglo X, muchos de estos conquistadores llegaron desde la península arábiga, en la cual a principios del siglo VII y a partir de la aparición de un ángel a un hombre llamado Mahoma, que después se convertiría en un profeta, nació una de las religiones más grandes del mundo. El cubo del Islam, Fortnite. un tema del cual podríamos llevarnos horas, muchos episodios y todo un documental dedicado a contar la historia de esta religión, pero para nuestro tema de Afganistán basta con que sepas que el Islam nació en Arabia en el siglo VII y de ahí muchos conquistadores lo llevaron a otros lugares del mundo como el norte de África y Asia Central. Pero también hubo casos de imperios que practicaban otra religión y después se convirtieron al Islam.
Uno de ellos fue el imperio Gúrida, que pasaron de ser budistas a seguidores del Islam, y en el año 1175 conquistaron esta ciudad de Herat y tan solo unos años después construyeron la Gran Mezquita de Herat. La Gran Mezquita. Lamentablemente, aquella mezquita que construyeron los gúridas por el año 1200 fue destruida tan solo unos años después por una bomba nuclear. Genghis Khan, el conquistador más grande y sanguinario de todos los tiempos durante la expansión de su gran imperio mongol. Y de la construcción original de la mezquita de los gúridas, ahora solo queda este arco de la entrada original que se distingue por un estilo arquitectónico diferente al resto de la mezquita. Pero entonces, si Genghis Khan destruyó la mezquita original, ¿quién construyó el resto de lo que vemos ahora? ¿Recuerdas que te mostré el santuario de Abdullah Ansari de Herat? Pues esta mezquita también fue reconstruida por el imperio timúrida cuando convirtieron a Herat en la nueva capital de su imperio a principios del siglo XV. Qué guapo, tío, un montón de cosas. Amigos, estamos ahora en el taller en donde crean estos mosaicos de manera artesanal. Desde hace cientos de años siguen utilizando la misma técnica y bueno, esto se ha heredado de generación en generación. El cómo realizan aquí este trabajo artesanal para la decoración de diferentes lugares, tanto las mezquitas como diferentes usos que le dan aquí a los mosaicos en estas regiones del mundo. Ahora, tenemos aquí estos cuadritos, todos estos son ya los ladrillos que hacen con el lodo. Acá tenemos el lodo. El proceso es muy interesante. Primero traen todo esto que es la tierra o el tipo de lodo especial que traen de otra parte de aquí de la ciudad. Lo hacen esta mezcla que es pues como una pasta y lo meten en estos moldes de como plástico, como de madera. Una vez que se seca esto, los ladrillos, la pasta de lodo, lo pasan a esta otra habitación en donde hacen el proceso artesanal de la decoración, de la pintura. Aquí ya los empiezan a acomodar. Es que esto es como un rompecabezas. Está todo muy elaborado. Es todo un proceso. El acabado como brilloso que le dan es porque también lo mezclan con vidrio y lo mezclan con espejo para que tengan como este tipo de color brilloso. Una vez que ya tienen los colores, los van decorando aquí en cada uno de los mosaicos y bueno, ya después los arman de este lado y los empiezan a colocar en las paredes de la mezquita. Estás haciendo mi teclado a tamaño real, ¿a poco sí, Tilín? Yeah. Everything that I said was correct? Yeah, everything was Because you know Spanish, you understand Spanish now. I'm from Spain. You're from Spain. Visitar este taller es gratis, pero si gustas puedes dejarle una propina a los artesanos y la verdad vale la pena y te lo recomiendo, porque aquí los turistas podemos apreciar de cerca este trabajo artesanal que se ha llevado a cabo generación tras generación para construir y reconstruir a esta mezquita que ha sido destruida en varias ocasiones por la guerra. Como te contaba, la primera versión de esta mezquita fue construida por el año 1200 y a mediados de ese siglo fue destruida por el imperio mongol del conquistador Genghis Khan. Pero luego vino una parte de la historia muy interesante que influyó muchísimo en lo que ahora es Afganistán. Era el año 1336 y en una antigua región conocida como Transoxiana, ubicada en lo que ahora conocemos como Uzbekistán, nació un niño llamado Timur que años más tarde se convertiría en un gran conquistador de territorios. Timur era 50% mongol y 50% turco-musulmán, y debido a esto se veía a sí mismo como un defensor de la fe islámica por sus raíces turcas, pero también como un conquistador del mundo siguiendo la tradición de sus raíces mongolas, y específicamente buscando seguir los pasos del conquistador más grande y sanguinario de todos los tiempos. Sí, el conquistador mongol Genghis Khan, a quien Timur veía como un ídolo. Fue por eso que desde joven comenzó peleando contra invasores que llegaban a conquistar Transoxiana y poco a poco fue adquiriendo más poder y territorio al hacer alianzas con otros militares y luego traicionándolos y quedándose con sus ejércitos y sus pueblos. Pasó el tiempo y en 35 años de conquistas, Timur causó más de 17 millones de muertes, equivalente al 5% de la población mundial en esa época, y arrasaba despiadadamente con pueblos y ciudades, quemando edificaciones, matando a los hombres, convirtiendo a las mujeres y a niños en esclavos, y así fue como logró expandir su imperio, conocido como el Imperio Timúrida,
y estableció su capital en Samarcand, una ciudad que se encuentra en el país que hoy conocemos como Uzbekistán, y eligió esta ciudad por ser un punto estratégico ubicado justo sobre la ruta de la seda. Pero lógicamente, al establecer la capital de su imperio en Samarcand, tenía que transformar aquella ciudad en algo imponente y espectacular. Y al ser Timur un amante del diseño y de la arquitectura, reunió a los arquitectos y artesanos más talentosos de todas las tierras conquistadas y ordenó construir palacios y edificaciones con un estilo que se caracteriza por tener coloridos y elaborados diseños en azulejos. Un ejemplo de esto es una de las plazas públicas más espectaculares del mundo, la Plaza de Registán en Samarcand, Uzbekistán. Dios mío, todo termina en tan. Encontramos Pipetán. Aquí es donde crean los colores, como les había platicado. Para crear los colores tienen que mezclar ciertos materiales. Entonces, dependiendo del color que buscan y dependiendo del brillo que le quieren dar, es lo que van a elegir. Aquí tenemos vidrio. Esto es a la vidrio madre. reciclado. Todos estos solían ser platos, por lo que veo. Todo este vidrio reciclado lo muelen. Esto es polvo, vidrio hecho polvo. ¿Y cómo logran esto? Qué guapo. De este lado tenemos este mecanismo para moler. Okay. Está muy pesado. Vamos a ver si podemos. Dice que se necesitan como Parece dos personas. escarcha. No, sí está pesado. Ahí está. Entonces, meten el vidrio aquí y lo empiezan a moler. Empieza a caer por aquí. Lo recolectan en esa vasija y queda de esta manera. So, this is glass. Tienen que tener cuidado porque esto, si se lo echan al café, no creo que sea muy seguro. Entonces ya los colocan en estas vasijas. Es y acá polvo. tenemos more stones, more glass. Ah, sí. Y esto lo utilizan el vidrio para darle el brillo a los mosaicos. Después de este proceso pasan a otro en donde ya les agregan el color. Pero el vidrio es utilizado para que el color, al ponerlo en el mosaico y cuando se seque, tenga ese acabado brilloso, brillante. Y la piedra es para darle la calidad, para que a lo largo del tiempo, a lo largo de las inclemencias del clima, que llueva, que el viento, todo eso, no degrade el mosaico. Entonces la piedra es utilizada más que nada para darle la calidad a las piezas del mosaico. Está muy, muy, muy bonito y sobre todo este lugar está increíble por toda la historia que tiene. No es cualquier taller en donde crean mosaicos pues en masa. Para empezar es un proceso artesanal. Media pero en horita. segunda, el lugar le Yo creo agrega que media esta horita magia de y chill está misticismo bien, de ¿no? estar en un taller que es utilizado desde hace 800 años, 600, 800 años. Era el año 1370 y Timur, consciente de que estaba envejeciendo, ya tenía el plan de heredar su imperio entre sus hijos y sus nietos. Así que desde muy jóvenes les asignó cargos de generales militares y estos comenzaron a expandir las conquistas del imperio para ganar más territorio. Y entre estas nuevas batallas comenzaron a atacar regiones como lo que ahora es el país de Georgia, un lugar en donde la religión no era el Islam sino el cristianismo, y por ese motivo Timur declaró una guerra santa en contra de lo que él consideraba infieles. Algo muy similar a lo que hoy en día podríamos ver en las guerras causadas por el Islam radical. Para el año 1398, el imperio de Timur ya abarcaba Afganistán, y para principios del siglo XV, en el año de 1405, Timur murió de una enfermedad mientras intentaba conquistar el territorio de la dinastía Ming. Para este punto, el imperio timúrida era uno de los más grandes y poderosos del mundo, con un territorio que abarcaba desde Turquía hasta la India. El gran problema era que a pesar de que Timur soñaba con heredar su reino entre alguno de sus hijos o sus nietos, al morir no dejó muy en claro quién sería el sucesor. Y esto, como en cualquier cena navideña en la que los tíos se pelean por los terrenos del abuelo, pero lógicamente en una escala muchísimo más grande, los hijos y nietos de Timur se pelearon por los territorios del imperio y después de algunos años, su hijo menor Shahrukh se convirtió en el nuevo gobernante del reino de su padre y decidió cambiar la capital que anteriormente estaba en la ciudad de Samarcand para establecer la nueva capital del imperio timúrida aquí en la ciudad de Herat. Qué guapo, ¿no? Ahora estamos en otro taller en donde se crea ya las figuras, en donde se empiezan a hacer estos rompecabezas. Este lugar está muy, muy, muy interesante y además tenemos a 3 personas que están trabajando ahorita en diseños. Les quiero enseñar, así es como lo van diseñando. Está muy, muy, muy interesante todo el proceso, desde que hacen las pequeñas piezas hasta cómo los van armando. Esto es como un rompecabezas que aquí primero dibujan sobre este papel y luego cada una de las piezas las empiezan a colocar y a tallar y a darles la forma
forma el grabado para que queden pues el relieve. En esta parte ya podemos ver, aquí tienen el relieve porque esto lo van a rellenar con otros colores. Ahora les quiero enseñar el mismo diseño que tenemos aquí, ya lo tienen terminado en esta otra parte. Entonces esto mismo, una vez que esté terminado, va a lucir como esta pieza que tenemos acá. Como pueden ver, está brilloso y aquí ya no se ve el relieve de los diferentes porque los van rellenando con los otros colores. Al haber declarado a Herat como la nueva Qué capital guapo, del tío. Imperio Timúrida, Shah Rukh convocó a los mejores arquitectos y artesanos del reino para embellecer a esta ciudad. Y fue así como rescataron a una mezquita que había sido construida unos 200 años antes y destruida por el ejército mongol de Genghis Qué Khan guapo, para bro. darle vida a lo que ahora conocemos como la Gran Mezquita de Herat y que lleva en sus paredes un interesante diseño de mosaicos coloridos característicos de las grandes obras arquitectónicas del Imperio Dale, Timúrida Bridex. alrededor del mundo. Pero lo más interesante de todo es que han pasado 600 años desde aquella reconstrucción de la mezquita y aún hasta el día de hoy podemos ver a los artesanos que son descendientes directos de los que construyeron la mezquita original y que han heredado las técnicas originales generación tras generación para restaurar y reconstruir esta mezquita no solo del ataque de los mongoles hace cientos de años, sino de guerras más recientes y de atentados terroristas. Amigos, hace un rato estuvimos en una mezquita que no pude grabar y este es el lugar en el que estábamos. Aquí, a pesar de que no lo pude grabar muy bien, bueno, aquí se pueden dar una idea de cómo era. Todo esto son tumbas, son lápidas hechas como una piedra blanca preciosa. Aquí tenemos lo que es el mausoleo del rey y bueno, en la parte de atrás también pueden ustedes subir, nada más que ahí no podemos subir nosotros, pero solo las personas locales pueden subir. Está muy interesante este lugar, así es como van armando ya el rompecabezas de estas obras de arte que tienen aquí de los mosaicos. Y lo que me llama la atención es que esto ha sido heredado de generación tras generación. La gente que trabaja en estos talleres, en estos lugares, pasa 70 años de su vida trabajando en esto y sus hijos, sus nietos, todos van heredando esta tradición y este arte. En este taller pues tiene aproximadamente 700, 800 años funcionando y siguen utilizando la misma técnica que se utilizaba desde los inicios. Qué guapo, tío. Escuchamos justo en este momento, están llamando al rezo. Después de visitar los talleres de azulejos, nos dirigimos a la entrada lateral de la mezquita para entrar a la plaza central en la cual se lleva a cabo el rezo. Y mientras Ojo. caminaba por esta banqueta, me puse a analizar cada detalle de todo lo que había a mi alrededor. ¿Qué onda con la el manera de Minion? vestir de las personas, los tuk-tuks por la calle, las bicicletas, y de pronto comencé a sentir un déjà vu, como si ya hubiera estado en este lugar. A Y al la vez. observar la entrada a la mezquita, con unos minaretes al final de la banqueta, inmediatamente recordé un video que grabaron justo en este lugar y que yo había visto desde antes de llegar a Afganistán, mientras hacía la investigación para mi viaje. Al menos 7 personas han muerto y 16 No mames. han resultado heridas este martes en una explosión frente a la Gran Mezquita en la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán. Un portavoz del Ministerio del Interior indicó en las redes sociales que hasta ahora hay 7 muertos y 16 heridos reportados en el área. Además, añadió que la deflagración fue causada por mierda. explosivos colocados en una moto. Vaya durante la ceremonia recuerdo, te lo Fatiha, juro, un loco. ritual para honrar a No los hubiera, muertos. no hubiera recordado nada. Qué guapo, tío. Estamos en este momento en Friday Mosque, justo en la plaza central, el patio central. Este lugar está increíble, se siente una vibra muy bonita, es un lugar mágico para donde voltees, está hermoso. Arte por todos lados en las paredes, los Wow. azulejos, los arcos, las formas, las figuras y toda la arquitectura en general. Este lugar está lleno de historia, a lo largo de cientos de años han pasado pues muchas cosas que ha sido testigo la ciudad de Herat y ha resistido varias guerras. Ahorita estamos en lo que es el patio central, que está
está todo cubierto, el piso es puro mármol blanco y bueno, el único problema es que con el sol es un lugar muy caliente, todo el calor se concentra y se refleja, además de que hace casi imposible que puedas abrir los ojos. Ahorita estoy bastante encandilado, pero aún así se disfruta. Y lleva su nombre Friday Mosque, les platico Friday en español, pues es viernes, porque en este lugar los viernes es cuando se acostumbra a hacer el rezo. Se congregan cientos de personas, más de 1000 personas aquí en este patio, y aquí es donde se realiza en grupo el rezo, que bueno, lamentablemente no nos tocó verlo, hoy es lunes y no estuvimos aquí un viernes para presenciarlo, pero me platicaban cómo es ese momento y la verdad es que pues no me imagino si ya de por sí estar en este lugar prácticamente vacío. Es una sensación muy bonita estar aquí en ese momento, debe ser increíble. El hecho de que no seas musulmán, el hecho de que no practiques la religión, el Islam, no cambia la sensación que bueno, probablemente siendo musulmán es un poco distinto, pero al final de cuentas, aunque seas cristiano, católico, ateo, se siente una vibra muy bonita. Yo creo que al final de cuentas ese es el motivo y esa es la intención de todas las religiones, el unirnos como seres humanos, el hacernos ser mejor personas, el tener una buena relación con los demás seres humanos, seres vivos. Y se siente, es una vibra muy bonita. La gente pasa y te sonríe, aunque no hablen tu mismo idioma. De pronto pues ves pasar a alguien que viene no como turista, sino como alguien que sí viene a practicar la religión, y siempre una sonrisa, una mirada es lo que hace que nos conectemos como personas, a pesar de ser de culturas tan distintas y de vivir en lugares tan lejanos, y esa es la magia de este lugar. Creo que es una sensación muy bonita y la verdad les recomiendo mucho, si tienen la oportunidad de venir a Afganistán, visiten la ciudad de No la Herat, tengo, visiten perdón, este lugar, pero no soy Friday millonario. Mosque y no se van a arrepentir. Es muy bonito. Afganistán es un país que lleva 20 años sobreviviendo a la guerra contra el terrorismo y antes de eso, otras décadas y siglos de muchas guerras más. Sin embargo, no toda la gente de Afganistán se dedica a la milicia, ni todos los lugares del país son peligrosos campos de batalla, o al menos ese era el caso hasta el momento en el que grabé este video. Como podrás notar, en este y otros episodios de la serie, habrá ocasiones en las que quizá me veas invitándote a visitar Afganistán como si se tratara de un lugar turístico cualquiera. Y la razón es porque a pesar de que Afganistán se encontraba en guerra durante los días en los que yo realicé mi viaje, de alguna manera aún era seguro viajar por ciertas zonas del país, incluyendo a la mayoría de las ciudades principales como Herat, gracias a que el ejército de Afganistán, apoyado por el ejército de Estados Unidos, mantenía estas zonas y ciudades protegidas ante los ataques de los talibanes. Y el motivo por el cual me has visto y me verás en otros videos invitándote a viajar a Afganistán es porque, al igual que Madi, hay millones de personas en este país que dependen del turismo y otras actividades productivas para sobrevivir. Además no mames, güey, tengo bigote. Es bastante interesante y está repleto de lugares increíbles. Sin embargo, y lamentablemente, unos días antes de mi llegada a Afganistán, el presidente de los Estados Unidos anunció que seguiría con el plan del presidente Trump de sacar de Afganistán a las tropas de Estados Unidos y abandonar la guerra, con lo cual ahora dejarán al ejército afgano luchando solos contra los talibanes. Y aunque al momento de haber hecho mi viaje ya se había retirado la mitad del ejército estadounidense y ya comenzaba el peligro en ciertas zonas del país, no era nada comparado con lo que estaba por venir durante las próximas semanas. Esta destrucción es el resultado del brutal atentado ocurrido el viernes por la noche en la ciudad afgana de Herat. Los talibanes capturan una segunda capital de provincia en Afganistán. Un guardia de seguridad perdió la vida este viernes y otros agentes resultaron heridos en la Agencia de las Naciones Unidas de Herat, en el oeste del país. Carreteras convertidas en escombros y carros quemados. ¿Qué pedo? Ese es el resultado del ataque contra la casa del ministro de Defensa en la noche del martes. Las protestas contra los talibanes comenzaron este lunes en la provincia de Herat y desde entonces se han extendido a otras partes del país.